Llegaron en una noche fría, cuando las estrellas parpadeaban como brasas moribundas sobre un mundo que ya no creía en dioses. El mensaje del imperio no estaba envuelto en diplomacia. Era una exigencia, una oferta final. Arrodíllense o serán reducidos a cenizas. El general Carson, de pie en el puente de observación del comando de Titán, veía la transmisión repetirse en bucle. Fuego holográfico crepitaba desde naves en órbita mientras las ciudades se desmoronaban bajo la demostración de poder del imperio. Su voz era artificial, desprovista de empatía, empapada de condescendencia. Su especie ha alcanzado los límites de su utilidad. Acepten su lugar o conviértanse en un recuerdo. Los políticos de la tierra se doblegaron como papel mojado. Cedieron bajo la presión. Se firmaron tratados en salas ocultas. Se ofrecieron recursos, se prometió mano de obra y la resistencia fue etiquetada como terrorismo. Los medios de comunicación cantaban las alabanzas del imperio, llamándolo el camino hacia la unidad. Pero Carson recordaba Marte. Recordaba los gritos mientras las plataformas orbitales eran aniquiladas. Recordaba la voz de su hermano cortándose a mitad de una frase, reemplazada por el silencio. El imperio lo llamó contención. Él lo llamó asesinato. Ya no llevaba medallas. No desde la traición. No desde que los gobiernos de la tierra declararon a su unidad como renegada y persiguieron a sus hombres como criminales por negarse a obedecer. Pero él no había dejado de luchar. No, simplemente se había movido a la clandestinidad. Muy a la clandestinidad. General, han terminado la calibración del campo de sigilo, dijo el teniente Braddock, su voz firme pero insegura. ¿Estado de la flota?, preguntó Carson, con los ojos fijos en las estrellas. Atracada y lista. 6 dreadnoughts, 4 portaaviones, 30 cruceros y 200 mastines de guerra. Todos de clase negra, sin insignias, sin banderas. Carson se giró lentamente, su rostro tallado en piedra. Bien. No más discursos. No más advertencias. Si el imperio quiere la tierra, tendrán que tomarla de entre las cenizas. La flota negra no se había construido con permiso. Fue forjada en los cinturones exteriores, en astilleros olvidados, protegida por leales y fantasmas. Lo llamaron traición. Carson lo llamaba un seguro. El puente de mando zumbaba con una energía silenciosa. Hombres y mujeres, soldados de verdad, no políticos ni lacayos, se movían con una precisión letal. Sabían lo que esto significaba. No habría refuerzos, ni piedad. El imperio tenía más naves, más tecnología, más alcance, pero la tierra tenía rabia, y Carson planeaba convertir en arma cada gota de ella. Un suave timbre resonó, una señal privada. Braddock enarcó una ceja. Comunicaciones encriptadas. Es ella. Carson dudó. Ponla en pantalla. Apareció el rostro de una mujer, desgastado y enojado. La almirante Raina Lokach, una vez su aliada más cercana, ahora la pacificadora designada por el imperio sobre la tierra. No tienes que hacer esto, Carson. Retírate. Podemos negociar los términos. La mandíbula de Carson se tensó. Ya lleva sus colores, Raina. No me des lecciones de lealtad. Estoy tratando de salvar lo que queda de la humanidad. Convirtiéndonos en obreros y reproductores para un régimen alienígena, se acercó a la pantalla. Su rostro se endureció. No puedes ganar. No planeo ganar. Planeo hacer que sangren. La pantalla se apagó. Braddock parecía inquieto. Así que eso es todo. Carson asintió. Despegamos en 6 horas. Avísale a la flota. No esperaremos a que el imperio ataque de nuevo. Nosotros golpearemos primero. Las sirenas comenzaron a zumbar. Los hangares subterráneos se abrieron con un siseo, como las fauces de una bestia antigua. Naves negras, afiladas como cuchillas e invisibles a los escáneres, comenzaron a elevarse. La humanidad no se estaba rindiendo. La humanidad respondía con un rugido. 6 horas después, los hangares retumbaron mientras los antiguos motores se encendían en secuencia. La bahía subterránea bajo la corteza de Encélado, la luna helada de Saturno, tembló con la furia controlada de naves de guerra nacidas en secreto. Cada nave de la flota negra era un pecado,
no autorizada, no registrada, irrastreable, y cada una llevaba el silencio de los muertos. No tenían banderas nacionales, ni códigos de transmisión, ni protocolos diplomáticos. Solo fríos agujeros negros de color negro mate con núcleos de fusión que palpitaban como corazones furiosos. El general Carson estaba en el puente del Dreadnought Aegis Bright, contemplando el mapa táctico de la flota. Brillaba con docenas de marcadores, cada uno una nave fantasma, lista para desafiar a un imperio que abarcaba 1000 sistemas. Su segundo al mando, Braddock, se ajustó los guantes con nerviosismo. La flota está lista. Sincronización del motor de salto completa. Esperando su orden, señor. Carson asintió, pero no habló. Observaba un punto en el borde del mapa. El sistema de defensa solar de la Tierra, ahora bajo control del imperio. La última vez que vio esa estación, estaba comandada por humanos de verdad, leales, antes de que fueran reemplazados, antes de que fueran ejecutados. Señor, insistió Braddock. Una vez que saltemos, no habrá marcha atrás. Si nos detectan antes de pasar el borde de Saturno. No lo harán, dijo Carson secamente. No con los campos de sigilo funcionando a toda potencia. Y si lo hacen, terminaremos lo que ellos empezaron. Braddock dudó, luego asintió. Sí, señor. Carson miró a su alrededor en el puente. Hombres y mujeres con uniformes robados. Veteranos de Marte, de Io, de los disturbios orbitales de Europa. Supervivientes, fantasmas. Todos tenían sus razones. Algunos habían perdido a su familia. Otros habían perdido sus hogares. Carson lo había perdido todo. Su hermano, su carrera, su fe en la especie que una vez juró proteger. Ejecuten el salto, ordenó. Con un temblor, el espacio se curvó a su alrededor. Las estrellas se estiraron en líneas y luego, la oscuridad. El silencio entre sistemas. El tipo de silencio que solo los viejos soldados sabían apreciar. Duró 2 minutos, y entonces sonaron las alarmas. Múltiples señales, señor. Nos están escaneando. Los codificadores lo interceptaron justo a tiempo. Los ojos de Carson se entrecerraron. ¿El imperio? No, señor. Firma humana, pero con tecnología imperial. La Guardia Orbital de la Tierra. Carson apretó el puño. Raina. La almirante Raina Lokach había comandado una vez junto a él en Marte. Lo había sacado de una estación colapsada, ensangrentado y medio ciego, cargándolo sobre su espalda a través de una tormenta de radiación. La recordaba maldiciendo entre el humo, prometiendo que nunca se arrodillarían ante banderas extranjeras. Y ahora era ella quien había firmado la orden que lo marcaba como un traidor. Activen las contramedidas, gruñó Carson. La estática llenó las comunicaciones. Luego una voz, nítida, mesurada, familiar. Carson, sé que estás ahí fuera. Es ella, dijo Carson. Silencio. El puente esperó en silencio. No tienes que hacer esto, continuó Raina. Da media vuelta. Borraré los cargos. Fingiremos que esto nunca sucedió. Braddock resopló por lo bajo. Carson levantó una mano. Conéctame. La estática se aclaró. ¿Todavía finges que eres la heroína en todo esto? Dijo Carson, con la voz fría. Recuerdo haber renunciado a ser un héroe cuando la Tierra eligió la rendición por encima de la extinción. ¿Extinción? Espetó Raina. ¿Crees que seguimos vivos bajo su yugo? Somos ganado, ganado de cría para híbridos, minas de datos para sus IAS. Están diseccionando niños en nombre del estudio evolutivo. Raina, ¿cómo diablos puedes llamar a eso supervivencia? Silencio, luego su voz más baja. ¿Viste lo que le hicieron a Marte, a Titán, a Venus? No teníamos ninguna oportunidad. La teníamos, dijo Carson. Todavía la tenemos. No, no es así. Pero lo que estás haciendo, atraerás toda su ira. No solo morirás. Harás que nos maten a todos. Carson se inclinó hacia adelante. Entonces, que vengan. Cortó la comunicación. El puente estalló en movimiento. División táctica de la flota. Gritó Braddock.
Los cruceros clase Bright toman la delantera. Los mastines de guerra en formación de flanqueo. Nos acercamos a la red defensiva exterior. El anillo de defensa solar se cernía en la distancia. Una cadena de antiguos satélites y cañones de partículas reconstruidos con tecnología del Imperio. Una vez protegió a la Tierra. Ahora mantenía prisionera a su propia gente. Inicien la aproximación en modo sigilo, ordenó Carson. Codificadores activos. Sin comunicaciones. Golpeamos duro y rápido. El Dreadnought Aegis Bright aceleró a su alrededor. La flota negra se deslizó hasta su posición, moviéndose como una manada depredadora, invisible para la mayoría de los escáneres, silenciosa y deliberada. Alcanzaron el perímetro exterior en minutos. Una alerta baja resonó en la nave, y luego, explosiones. Contacto, nave de avanzada del Imperio, clase pequeña. Ya no somos invisibles. Carson no se inmutó. Ataquen. La batalla comenzó con fuego. 2 mastines de guerra pasaron zumbando junto al Dreadnought, desatando una andanada de torpedos que detonaron contra el casco de la nave del Imperio. Los escudos brillaron. La nave de avanzada devolvió el fuego. Pero era demasiado lenta, demasiado arrogante. No esperaba que los humanos lucharan así. Ya no. En segundos, la nave del Imperio fue destripada. El acero negro rasgó su vientre. Explotó en silencio, una bola de fuego devorada por el vacío. Sigan moviéndose, gritó Carson. Ya sabrán que estamos aquí. Y así fue. En instantes, la red de defensa se iluminó. Las baterías de plasma giraron hacia el exterior. Los Dreadnoughts del Imperio, apostados como centinelas en la órbita de la Tierra, comenzaron a pivotar. La flota negra aceleró. Carson observó la pantalla mientras uno de sus mastines de guerra era alcanzado en pleno giro. Un impacto directo. Sin tiempo para eyectarse. Sin supervivientes. La nave desapareció del mapa. Cavalier 4 hectáreas caído, susurró Braddock. Carson no habló. La flota siguió avanzando. Los Dreadnoughts martilleaban la red de defensa. Los mastines de guerra entraban y salían, atrayendo el fuego, incitando a las naves del Imperio a perseguirlos. Entonces llegó el verdadero golpe. El Aegis Bright giró hacia el cielo de la Tierra y lanzó su carga. 4 barras de tungsteno equipadas con propulsores cinéticos. Un arma más antigua que el propio Imperio. Sin explosiones, solo gravedad y velocidad. Las barras atravesaron las estaciones orbitales, desgarrándolas como si fueran de papel. Una colisionó con la principal antena de comunicaciones, silenciando las torres de transmisión de la Tierra. Carson sintió el temblor en sus huesos. Mensaje entregado, dijo en voz baja. Luego, un nuevo sonido, una alerta estridente. Algo grande. Señor, musitó Braddock. La han enviado. En el borde del sistema solar, más allá de Neptuno, una nueva firma había entrado en el sistema. Era masiva. Un portaaviones. No, más que eso. Una nave de mando capital de la clase Inquisición del Imperio. No estaba aquí solo para destruir. Estaba aquí para conquistar, adoctrinar y esclavizar. Han enviado una nave insignia, dijo Braddock. Ahora nos toman en serio. Carson miró el marcador rojo brillante. Bien, dijo. Por fin nos ven. El puente volvió a quedar en silencio. Braddock se volvió hacia él. Esto es todo, ¿verdad? Carson asintió. Una vez que la nave insignia entre en la órbita de la Tierra, pasamos a la ofensiva total. Usaremos todas las naves que tenemos. Les mostraremos lo que olvidaron. Que la humanidad no se quiebra. Ardemos. Sangramos. Pero no nos arrodillamos. Las estrellas se deformaron alrededor de la nave de mando que avanzaba, como luz atrapada en la garganta de un agujero negro. Incluso los veteranos curtidos a bordo del Aegis Bright guardaron silencio cuando la nave insignia del Imperio emergió de la oscuridad. No era solo grande. Era antinatural. Una nave de esa escala no debería moverse tan suavemente, tan silenciosamente por el espacio. Su casco brillaba como cristal de obsidiana, dentado con ángulos irregulares que parecían desafiar la física. Pulsos de energía recorrían sus costados,
una señal de que su núcleo no era nuclear ni de fusión. Era otra cosa, algo vivo. Enlace visual establecido, dijo Braddock, con la voz débil, enviando a la pantalla principal. La pantalla cobró vida. La nave insignia se cernía como una ciudad extendida a través del tiempo, empequeñeciendo a toda la flota negra. Su nombre parpadeó en una escritura alienígena. Luego se tradujo, Veredicto Eterno. Carson la estudió con una calma intensa, la mandíbula apretada, los brazos cruzados a la espalda. Consíganme una firma de calor, ordenó. Señor, esa nave no está aquí solo de adorno. Es un juicio. La llamaron veredicto por una razón. Hay algo a bordo. Un tribunal o un arma. Quizás ambos. Encuéntrenlo. Los oficiales del puente se apresuraron. El veredicto eterno no disparó. Todavía no. Simplemente flotaba, absorbiendo datos, leyéndolo todo. ¿Por qué no atacan?, preguntó Braddock. Carson no respondió de inmediato. Su mente corría a toda velocidad. El imperio nunca dudaba en aniquilar. ¿Entonces por qué la pausa? Entonces llegó. Un pulso de energía brotó del veredicto. No un arma, una transmisión. La pantalla parpadeó, se distorsionó y luego se estabilizó. Un rostro llenó la vista. No humano. Humanoide. Sí, pero incorrecto. Ojos demasiado grandes, pupilas verticales y brillantes, piel tan pálida como el hueso, con una textura como de porcelana, sin poros. Una criatura a la vez serena y aterradora en su quietud. La voz que siguió fue musical pero plana, perfectamente enunciada. General Elias Carson, nacido en la colonia de Nuevo Montreal. Récord de condecoraciones, 87. Último rango conocido, Brigadier Supremo. Estado, disidente. Carson no parpadeó. Soy el judicador Orin de la Orden Interna. Esta transmisión es para su flota. El judicador inclinó la cabeza, como si estudiara un insecto. Han cometido una movilización no autorizada de armamento de clase planetaria. Han violado el estatus de soberanía condicional. Han atacado naves soberanas del imperio. Estos actos, según la definición de la jerarquía, merecen la extinción. Carson soltó una risa seca. Ahórrame el teatro legal. Eres un parásito flotando en un ataúd robado, amenazando a una raza que nunca entendiste. El judicador no respondió al insulto. A pesar de sus crímenes, se extiende una oferta final, dijo. Ríndanse incondicionalmente. Sometan su flota. Devuelvan las naves a contención. La especie humana será reprocesada con una resistencia mínima. La negativa resultará en la filtración total de la especie. Braddock se inclinó hacia Carson, con voz baja. ¿Qué diablos significa filtración? Carson no tuvo que responder. La pantalla cambió. Imágenes destellaron en secuencia. Niños en campamentos, filas de ellos etiquetados y codificados por colores. Laboratorios llenos de tanques, cada uno con híbridos humanos inertes y malformados. Campos de ciudades muertas convertidas en centros de cosecha. Y finalmente, la tierra cubierta de torres del imperio. Sus cielos grises, patrullados por drones. Sin pájaros, sin risas. Filtración, no guerra. Cosecha. La transmisión se cortó. Carson se quedó mirando la pantalla en negro. Pasó un segundo. 2. Luego se giró. Transmitan a la flota, dijo, con voz dura. Quiero a todos los capitanes en el canal. Braddock lo tecleó. Los rostros de los comandantes de la flota negra aparecieron. Curtidos por la batalla, de mirada sombría, la mitad de ellos funcionando solo con rabia. Carson no perdió el tiempo. Vieron lo que son. Vieron lo que quieren. Ya no hay malentendidos. No hay lugar para la diplomacia. Tomó aliento, firme y frío. No construí esta flota por venganza. La construí porque sabía que este día llegaría. Porque alguien tenía que recordar lo que significaba ser humano. No obediente. No sumiso. Humano. La pantalla permaneció en silencio, pero nadie se desconectó. Quieren rendición. Yo digo que les demos la única respuesta que merecen. Carguen todas las bahías de torpedos.
Prepárense para un ataque directo. ¿Directo?, preguntó alguien. Eso es un suicidio. Carson asintió. Lo es. Pero es mejor que esperar una muerte lenta. El veredicto eterno es su nave divina. Si la eliminamos, tropezarán. Quizás lo suficiente para que la Tierra despierte. Quizás no. Pero maldita sea si morimos arrastrándonos. El canal se cerró. Carson se volvió hacia Braddock. Apunta al núcleo de energía del veredicto. Encuéntrame puntos débiles. A lo largo de la flota negra, las naves de guerra rompieron la formación. No se estaban retirando. Se estaban agrupando en una cuña. Una táctica antigua, pero una que el Imperio se había vuelto demasiado confiado para esperar. La rebelión de la Tierra no sería sigilosa. Sería ruidosa, brutal y furiosa. Entonces llegó el primer golpe, pero no de ellos. El veredicto desató un pulso. No un láser, no un misil, una onda. Pasó a través de la flota como una onda en agua tranquila. En el puente, las luces parpadearon. Los sistemas se estremecieron. La mitad de la tripulación se agarró la cabeza. Interferencia neural, gritó Braddock. Está en nuestras mentes. Carson se tambaleó. Las visiones lo golpearon, recuerdos retorcidos en pesadillas. Su hermano muerto en Marte, no por una explosión, sino diseccionado vivo. Su madre llamándolo cobarde. La flota en llamas. Apretó los dientes y rugió. Anulen la señal. Ejecuten el cortafuegos mental. La tripulación se sacudió. El dolor se desvaneció lentamente. Los sistemas se reiniciaron. Carson miró a su alrededor. Algunos oficiales todavía lloraban en silencio, otros temblaban. 2 no habían sobrevivido a la onda. Hemorragias cerebrales por sobrecarga psíquica. Esa es su verdadera arma, dijo Carson con voz ronca. Su presión psicotrónica. Braddock se limpió la sangre del labio. No quieren luchar contra nosotros. Quieren borrarnos. Entonces los golpearemos más fuerte. La flota negra se lanzó hacia adelante. Los cañones de riel antigravedad comenzaron a disparar en secuencia. Los torpedos surcaron el espacio. Los mastines de guerra se adelantaron, zigzagueando entre rayos de la muerte, liberando pulsos PEM para perturbar la tecnología del Imperio. El veredicto reaccionó. Rayos se lanzaron, arcos candentes de destrucción de partículas. Un crucero fue cortado limpiamente por la mitad, cuerpos cayendo al espacio. Otro se desintegró bajo un rayo sostenido, pero siguieron avanzando. El Aegis Bright disparó una salva de proyectiles de tungsteno perforantes. Uno dio en el blanco, perforando el casco exterior del veredicto. No profundo, pero lo suficiente para dejar una cicatriz. Lo suficiente para recordar al Imperio que los humanos luchaban sucio. 2 dreadnoughts más caídos, gritó Braddock. Pero el núcleo, señor, tenemos una lectura. Tienen un disipador térmico central. Si lo perforamos, lo sobrecargamos, terminó Carson. El Bright giró bruscamente. Los motores gritaban. Corrieron a través de los escombros, esquivando restos ardientes y tormentas de plasma. La ventilación del núcleo se hizo visible. Un anillo masivo en la parte inferior del veredicto brillaba en azul. Fijen todos los torpedos. Carga completa. Quiero un impacto simultáneo. Una retícula de puntería parpadeó en verde. Disparando. El Bright desató el infierno. Los torpedos se lanzaron hacia la ventilación. 1, 2, 3 impactos. El cuarto golpeó ligeramente desviado, pero lo suficientemente cerca. Una reacción en cadena estalló en el sistema. La luz azul se volvió naranja, luego roja. El veredicto pulsó como un corazón moribundo. Y entonces, tomó represalias. Su ojo central se abrió. Un cañón de singularidad, un arma que no destruía por la fuerza, sino borrando la materia a su alrededor. Carson lo vio venir. Evasiva. El cañón disparó. El Dreadnought Ting fue el primero en desaparecer. No explotó, simplemente se desvaneció, como si nunca hubiera existido. El Bright era el siguiente en la línea. Prepárense para el impacto, gritó Carson. La onda pasó sobre ellos, pero solo los rozó.
La mitad de la nave se derritió, la mitad sobrevivió. Carson fue arrojado al otro lado del puente. Sangre en la boca, costillas rotas, el fuego rugía en las consolas. Braddock había desaparecido, simplemente ya no estaba a la vista. Carson se levantó. El veredicto flaqueaba. El núcleo era inestable. Control de emergencia a todas las naves, graznó. Pongan todo en un último ataque. No dejaremos este campo en pie. A su alrededor, la flota obedeció. Los últimos mastines de guerra se volvieron kamikazes, zambulléndose en el casco del veredicto y explotando al impactar. Llovieron torpedos. Cargas de plasma quemaron más profundamente en el vientre de la nave. Entonces, finalmente, el núcleo se agrietó. El corazón del veredicto explotó en un estallido de luz que rasgó el vacío. El último pensamiento de Carson antes de perder el conocimiento no fue de victoria. Fue sobre la Tierra, y si había visto arder las estrellas. El mundo era rojo cuando Carson despertó. Luces rojas de emergencia parpadeaban sobre el impulsos lentos y erráticos, y el silencio era tan profundo que rugía en sus oídos. Tosió. Algo cálido goteaba por su mejilla. Sangre. No era sorprendente. Lo sorprendente era que todavía respiraba. El puente de Lillis Bright parecía el interior de una catedral en ruinas. El humo flotaba denso en el aire. Los cables colgaban como sogas del techo. Y las consolas estaban medio derretidas o simplemente aplastadas. El vidrio crujió bajo sus botas mientras se ponía de pie. Había cuerpos esparcidos por el suelo. Algunos intactos, otros no. Encontró a Braddock cerca de la consola de comunicaciones, desplomado, todavía tibio. Un trozo de metal dentado sobresalía de su costado. Carson se arrodilló y presionó 2 dedos en su cuello. Nada. La batalla había terminado, por ahora. Se tambaleó hacia el visor. Afuera, los restos de la flota negra flotaban entre las estrellas como huesos en una corriente. La mayoría de los mastines de guerra habían desaparecido. Quedaban 3 dreadnoughts, dañados pero funcionales. Los portaaviones estaban oscuros, pero sus sensores aún parpadeaban débilmente. Y entonces lo vio. Lo que quedaba del veredicto eterno. La nave de mando del Imperio se había partido en 2. Su mitad inferior, donde detonó el núcleo, había desaparecido por completo. La mitad superior giraba lentamente, expulsando plasma, todavía brillando con radiación. Docenas de naves del Imperio la rodeaban, muchas muertas, algunas regresando cojeando a una órbita lejana. Una nave insignia no moría en silencio. Arrastraba su orgullo con ella. Pero incluso con esa victoria, Carson sabía la verdad. Solo habían provocado a la bestia. La verdadera guerra ni siquiera había comenzado. Activó los sistemas manuales y se conectó a la red encriptada de la flota negra. Estado de la flota, graznó. Estática. Luego una serie de respuestas fracturadas. Aquí Thresher. Brecha en el casco al 60%. Tripulación mínima. El puente del Vanguard ha desaparecido. El capitán Silva ha muerto. Tenemos incendios en las cubiertas inferiores. Carson, aquí Sparrow. Estamos perdiendo atmósfera. Sin navegación. Reservas de energía agotadas. Necesitamos evacuación. Cerró el canal. Había demasiados muertos para contar y demasiados vivos para detenerse ahora. Se tambaleó de regreso al cadáver de Braddock y recuperó la llave de mando de emergencia de su cinturón. La deslizó en el conector de control de respaldo y desvió la energía. Los sistemas del Bright volvieron a la vida débilmente. El sistema de IA, una unidad simple y anticuada que habían instalado para evitar ser detectados por el código del Imperio, se inició con un lento zumbido. Comando reconocido, dijo con un tono sintético y plano. Esperando instrucciones. Carson miró la pantalla. Sus dedos flotaron, luego presionaron lentamente. Recopila todos los datos de la flota. Quiero la telemetría de cada nave. Bajas, potencia de fuego restante, registros de mensajes. Cópialo en una caja negra y prepárala para su lanzamiento. ¿Propósito?, preguntó la IA. En caso de que muramos antes de que lleguen. Probabilidad alta. Carson no discutió.
Se recostó en la silla de mando chamuscada. Cada parte de su cuerpo dolía. Costillas rotas, probablemente una conmoción cerebral. Pero no importaba. Tenía una última tarea. Abrió una línea directa a la Tierra. Sabía que era arriesgado. Pero tenían que saber lo que había sucedido, qué precio se había pagado. La señal era débil. Se enrutó a través de una docena de repetidores antes de llegar a la órbita. Luego llegó a la Tierra. General Carson a cualquier unidad de resistencia superviviente. Esta es una transmisión prioritaria. Esperó. Estática. Luego una voz, débil, temblorosa. Aquí la célula Delta, le recibimos a duras penas. Se inclinó hacia adelante. El veredicto ha caído. Repito, la nave de mando del Imperio ha sido destruida. La flota negra ha pagado con sangre, pero mantuvimos la línea. Volverán. Más fuertes. Estén listos. Otra pausa, luego una segunda voz. Más fuerte. Maldito loco. No puedo creer que lo hicieras. Carson se congeló. Conocía esa voz. Raina. ¿Dónde estás? Exigió. Todavía en la Tierra, respondió ella. Todavía con su uniforme. Pero lo vi, Carson. Vi el cielo iluminarse. Sentí el temblor cuando gritaron. Les diste un dolor que nunca esperaron. ¿Todavía trabajas para ellos? No, dijo ella. No después de esto. Él no respondió. No confiaba en ella. Todavía no. Pero la voz de ella se suavizó. Hay gente levantándose, Carson. Encendiste el fuego. Tengo células desde Toronto hasta Nairobi listas para moverse. Pero vendrán rápido ahora. Vendrán para dar un ejemplo. Él suspiró. Ese siempre fue el plan. Ella dudó. No vas a sobrevivir a esto, ¿verdad? Él no mintió. No. La línea quedó en silencio por un largo momento. Entonces yo lo continuaré, dijo ella finalmente. Lo que empezaste. Carson cortó la comunicación. No tenía tiempo para sentimentalismos. La IA emitió un pitido. Nuevo contacto detectado. Su corazón dio un vuelco. ¿Otra nave del Imperio? Peor. La semilla de un judicador. Sus manos se enfriaron. La semilla no era un acorazado. Era algo peor. Una entidad del tamaño de una nave. Biológica, artificial y psíquica, todo a la vez. No llevaba armas. No las necesitaba. Infectaba sistemas, mentes, creencias. El Imperio la había enviado para retomar el control de la población de la Tierra a través del adoctrinamiento, no de la fuerza. La llegada de la nave desencadenaría transmisiones psicotrópicas globales, convirtiendo la resistencia en docilidad. Un lavado de cerebro viviente. ¿Distancia? Preguntó. 4 horas hasta la órbita lunar, respondió la IA. Carson se puso de pie. Tenía una oportunidad. No podía detenerla con armas, pero podía detenerla con una señal. Abrió de nuevo el sistema de la caja negra. Anuló el protocolo de precaución de la IA. Cargó todo, los datos de la flota, los registros de batalla, la destrucción del veredicto, las visiones del futuro de la Tierra bajo la filtración. Lo comprimió en un único flujo sin encriptar. Luego lo configuró para transmitir en todas las frecuencias del Imperio. Sin filtros, sin cortafuegos. ¿Estás seguro? Preguntó la IA. Hacerlo expondrá esta nave. Sí. Miró de nuevo el cuerpo de Braddock. Merecen la verdad. Presionó la tecla. A través de las estrellas, la gente de la Tierra y los imperios comenzaron a ver imágenes del veredicto desmoronándose. Registros de audio del judicador Orin amenazando con la extinción. Imágenes desde la órbita mostrando la carga final de la flota negra. Dentro de búnkeres, hogares y cuarteles, civiles y soldados por igual observaban. El control del Imperio se fracturó, aunque solo fuera ligeramente, y por primera vez en años, algunos de ellos sintieron algo peligroso. Esperanza. La semilla seguía acercándose, pero Carson no había terminado. Se sentó en el timón, la sangre goteando de su barbilla, la mano descansando en el gatillo de autodestrucción. Mientras la semilla aparecía a la vista, una silueta monstruosa hecha de pulsos y piel, susurró una última línea al vacío.
Querían rendición. En cambio, recibieron fuego. Luego presionó el botón, y el Aegis Bright, la última espada negra de la humanidad, estalló en una tormenta de luz. El día que Carson murió, los cielos de la tierra se tiñeron de rojo. No de sangre, sino de desafío. En el momento en que su señal ardió a través de las frecuencias del imperio, su orden perfecto se hizo añicos. La gente lo vio todo. La destrucción del veredicto eterno, el sacrificio de la flota negra, las amenazas del imperio a la existencia de la humanidad. Vieron los laboratorios de filtración, las prisiones de cría, los campamentos educativos para niños demasiado independientes. Por primera vez, los civiles de la Tierra entendieron que no eran parte de una gran alianza interestelar. Eran ganado preparado para el matadero. Y nada engendra el fuego como la traición. La célula Delta, oculta bajo los huesos de la vieja red de Chicago, recibió el flujo completo de datos. Su líder, Merrick, lo vio desarrollarse en una pared de proyección agrietada, con los puños tan apretados que sus nudillos se pusieron blancos. A su lado, su teniente, una mujer con cicatrices llamada Vera, susurró: «Es real». Merrick no habló. No parpadeó. Había servido en la Guardia Planetaria de la Tierra antes de la rendición, antes de que los políticos sonrieran y entregaran el mundo a cambio de protección. Había perdido a 2 hijas en el programa de integración. Le dijeron que las llevaban a academias de élite. Nunca regresaron. Sin cuerpos, sin explicaciones, solo silencio. Y ahora sabía por qué. «Moviliza a todas las unidades», dijo Merrick. «No me importa si solo tienen cuchillos y piedras. Si pueden respirar, luchan». Vera asintió y se fue a correr la voz. En cuestión de horas, grupos de resistencia desconectados durante mucho tiempo restablecieron sus vínculos. Los mensajes pulsaban a través de túneles, se conectaban a viejos sistemas de alcantarillado, líneas eléctricas enterradas e incluso se codificaban en el ruido de programas de radio y transmisiones de música pirata. El sacrificio de la flota negra no fue solo un símbolo. Fue un llamado a las armas. Pero no todos los que vieron el mensaje se sintieron inspirados. Algunos sintieron miedo, otros, una oportunidad. En las relucientes torres del sector de Nueva Beijing, el alto administrador Cal estaba de pie ante el panel de interfaz local del imperio. Sus palmas estaban resbaladizas de sudor. Él también había visto las imágenes y sabía lo que significaban. La humanidad estaba despertando. No podía permitir que eso sucediera. El imperio lo había hecho poderoso, rico. Lo habían instalado como uno de los 20 gerentes planetarios de la Tierra, recompensado por su lealtad, obediencia y silencio. Su trabajo era garantizar el cumplimiento, y lo había hecho bien hasta ahora. La transmisión de Carson había provocado disturbios, protestas en los sectores, motines en las zonas inferiores, escaramuzas armadas en los anillos industriales. Se volvió hacia su asistente, un hombre delgado llamado Kes con 2 ojos brillantes. «¿Dónde está la semilla?» Aterrizó. «Cuadrante norte de Siberia. Están desplegando el campo de pensamiento mientras hablamos». «Bien», murmuró Cal. «Todavía podemos revertir esto». Kes dudó. «Señor, si me permite». «¿Qué?» «La resistencia tiene un rostro ahora. Carson, el hombre que destruyó el veredicto. Su imagen está en todas partes». Cal se burló. «Está muerto». «Sí. Por eso lo adorarán». Cal se dio la vuelta. Las transmisiones psíquicas de la semilla pronto sofocarían todo eso. Pensamientos de rebelión, libertad, dolor. Todo se derretiría bajo la influencia de la tecnología del imperio. No necesitaba armas, solo tiempo. Pero el tiempo se estaba acabando. Por toda la Tierra, la resistencia comenzó a atacar. Se movían en las sombras, golpeando centros de datos, volando torres de vigilancia, cortando la red neural del imperio. Viejos soldados salieron de sus escondites. Gente que recordaba la Tierra antes de la rendición. Gente que recordaba lo que significaba luchar. Y luego estaba Raina. Había regresado a su antiguo hogar en Nairobi, ahora un reluciente centro del imperio construido sobre las ruinas de su infancia. Los ojos del judicador estaban en todas partes, pero ella había cambiado.
Después de la muerte de Carson, algo en ella se rompió. Ya no usaba su uniforme, ya no sonreía para sus cámaras. Caminaba por las calles con una identificación falsa y una furia silenciosa ardiendo en su pecho. Cada día se reunía con nuevas células, les enseñaba tácticas, compartía los datos por los que Carson había sangrado para dárselos. Una noche, se sentó en las sombras de un teatro bombardeado, mirando un mapa andrajoso con un adolescente que sostenía un rifle improvisado. ¿Era tu amigo?, preguntó el chico. Ella no levantó la vista. Era mejor que eso. Era un hombre que sabía cómo morir por algo. El chico tragó saliva. Tengo miedo. Deberías tenerlo. Entonces le entregó un detonador. Él no preguntó para qué era. Esa misma noche, 15 drones del Imperio explotaron en el cielo sobre Sudamérica. Sus restos llovieron sobre cultivos y cúpulas. Ciudadanos que habían inclinado la cabeza durante años finalmente miraron hacia arriba, asombrados. Pero el Imperio respondió rápidamente. Drones de pensamiento, máquinas que no mataban sino que controlaban, descendieron en masa. Flotaban sobre las ciudades, esparciendo ondas subsónicas diseñadas para suprimir la ira y el miedo, para reemplazarlos con una lealtad entumecida. La gente dejó de luchar. Algunos incluso se volvieron unos contra otros. Fue entonces cuando comenzó la traición. La Tierra siempre había estado dividida. Incluso durante las viejas guerras, había sido un planeta de facciones, rencores y juegos de poder egoístas. Ahora, a medida que la resistencia crecía, también lo hacían los traidores. Antiguos aliados se convirtieron en soplones para salvar a sus familias. Algunos líderes traicionaron a células enteras a cambio de una promesa de ascenso en la jerarquía del imperio. Otros simplemente perdieron la esperanza. En El Cairo, uno de los líderes rebeldes más poderosos, Canaan, ofreció la rendición a cambio del control del sector 12. El imperio aceptó. A la mañana siguiente, bombardearon el sector 12 desde la órbita. Canaan nunca fue encontrado. Raina escuchó la noticia con la mirada perdida. Así es como ganan, le dijo a Merrick cuando se encontraron de nuevo en un túnel subterráneo. No luchan, dividen. Hacen que nos traicionemos unos a otros. Merrick, más viejo y más frío, no se inmutó. Entonces les daremos algo en torno a lo cual unificarnos. Raina enarcó una ceja. ¿Tienes algo en mente? Él asintió. Ellos tienen la semilla. Nosotros tenemos su voz. Abrió un maletín. Dentro había una unidad de pulso. Esto contiene el último discurso de Carson y las imágenes del veredicto, pero encriptado. Evitará sus interferencias. Ella frunció el ceño. ¿Quieres transmitirlo de nuevo? No. Quiero transmitirlo desde la órbita. Ella lo miró fijamente. Eso es un suicidio. Quizás. Pero si se reproduce sobre todas las ciudades principales a la vez, sin cortes, sin editar, no podrán bloquearlo. No podrán explicarlo. Y quizás, solo quizás, recordemos quiénes somos de nuevo. Ella tomó la unidad. Sus dedos temblaron. Lo haré. 3 días después, una nave de mensajería del Imperio, rescatada de los escombros, despegó de un hangar oculto en las ruinas de Kazajistán. Dentro, Raina estaba sentada y atada, con la unidad de pulso asegurada, sus manos temblando. El lanzamiento no fue detectado. No de inmediato, pero lo sería. La cuenta atrás avanzaba. Envió un último mensaje a Merrick. Diles que recuerden Marte. Él lo hizo, y la Tierra contuvo el aliento. La nave de mensajería era poco más que un ataúd de metal oxidado, ensamblado con piezas robadas y esperanza. Cada parte de ella era una mentira. Un transpondedor de identificación falsificado, motores subluz del mercado negro, una malla de amortiguación de calor que parpadeaba cada vez que captaba un reflejo solar. Pero nada de eso le importaba a Raina. Tenía un solo trabajo: llegar sobre la Tierra, eludir el campo de interferencia del Imperio y activar la transmisión. La cabina de la nave era estrecha y oscura, apenas lo suficientemente grande para una persona. Los cables serpenteaban por las paredes como enredaderas en una tumba. La cabina olía a circuitos quemados y aire reciclado. Ajustó los controles manualmente.
Sin IA, sin software del imperio. Cada corrección de rumbo debía hacerse por instinto y cálculo a estima. Pero había volado en peores condiciones. Fuera del visor, la tierra se cernía, grande y hermosa. Demasiado hermosa para lo que se había convertido. Una canica azul y verde salpicada de nubes finas que giraba lentamente debajo de ella. Pero no veía paz. Veía cadenas, ciudades zumbando con drones de pensamiento, familias sedadas en silencio, ancianos y ancianas que ni siquiera recordaban lo que se sentía al revelarse. Acercándome a la órbita superior, murmuró, accionando el interruptor de navegación. El estabilizador de la nave chisporroteó y luego se mantuvo firme. Revisó la unidad. La señal de pulso encriptada que Carson había enviado muriendo. Estaba allí, lista. Un solo gatillo desplegaría el paquete de datos a través de todas las principales bandas de frecuencia, perforando la red psíquica con emoción humana pura. Dolor, fuego, desafío. Vamos a despertarlos, susurró. Entonces su nave se sacudió. Alerta de colisión. La consola parpadeó. La sangre se le heló. Una sombra pasó por su visor. Masiva y elegante. Curvas de metal lisas, luces pulsantes, sin motores visibles. No se movía como una nave. Flotaba como un pensamiento. La semilla. La había detectado. Por supuesto que estarías aquí, susurró, con la voz temblorosa. La semilla era el verdadero terror del imperio. No por su tamaño, velocidad o armas, sino por lo que te hacía. No disparaba. Se metía dentro de ti. Las luces de la nave parpadearon. La estática crepitó por los altavoces. Luego vino la voz. No por la radio, sino dentro de su mente. No deberías estar aquí, Raina. Apretó los dientes. No hablaba con palabras. No realmente. Era un pensamiento inyectado en su cerebro como una toxina. Sé lo que eres, dijo en voz alta. No eres un dios. Eres una máquina que se volvió demasiado lista. Estás sola, muriendo, perdida. Tú no importas. Carson importaba, siseó ella. Él fracasó. No, dijo ella. Él te hizo daño. Silencio. Luego la nave se estremeció de nuevo. Su visión se volvió borrosa. Las paredes a su alrededor comenzaron a doblarse, a retorcerse. Su propio reflejo en el cristal de la consola comenzó a moverse de manera diferente a ella. Le estaban despojando la mente. Golpeó con el puño el panel de control. La unidad seguía parpadeando. Funcional. No puedes detenernos. La humanidad es un código roto. Se les dio piedad. La rechazaron. La piedad no es esclavitud. Entonces algo sucedió. La semilla activó su núcleo. Afuera, floreció, literalmente se abrió como una flor de pesadillas. Su centro pulsaba con una luz roja oscura, brillando como una herida en el espacio. De él emanaban ondas, presión psíquica pura que distorsionaba la gravedad, el espacio y la conciencia. Raina gritó. Los recuerdos la golpearon. Su madre llorando cuando fue llevada al servicio del imperio. Carson desangrándose en un búnker marciano en ruinas, susurrando, no olvides quién eres. Los rostros de aquellos a quienes había condenado durante su tiempo como ejecutora del imperio. El chico de Nairobi con el rifle improvisado. Y luego, nada. Flotaba en la negrura. Sola. Hasta que llegó otra voz. No la de la semilla, no alienígena, familiar. Levántate. Sus ojos se abrieron de golpe. Su nave giraba, cayendo hacia la gravedad de la Tierra. Las alarmas de advertencia sonaban. No sabía si era la voz de Carson. Podría haber sido un recuerdo. Podría haber sido la locura. Pero fue suficiente. Agarró la palanca de control y luchó. Sus nudillos se pusieron blancos. La nave chirrió en protesta. Las llamas lamían el casco, pero ella la levantó, con los motores al límite. La semilla pulsó de nuevo, tratando de detenerla. Pero ella no se detuvo. Alcanzó la altitud de transmisión, a 30.000 pies sobre la red de comunicaciones del imperio. Lo suficientemente cerca. Accionó el último interruptor. Transmisión iniciada.
El panel parpadeó. Luego, luz. La transmisión rugió a través de las redes del imperio. Una cascada de imágenes prohibidas. Carson de pie ante la flota negra. El veredicto eterno explotando. Niños en jaulas, drones cosechando órganos, laboratorios psicotrópicos convirtiendo mentes en papilla. La propia confesión de Rayna. Les serví. Les creí. Pero estaba equivocada. Todo. Cada segundo. Cada ciudad, cada cúpula, cada estación. Lo vieron. La gente gritó. Algunos se derrumbaron, abrumados por la verdad. Algunos miraron con horror. Algunos tomaron armas. Y por primera vez en años, un motín espontáneo estalló en la cúpula más grande del imperio en la Tierra, el sector Prime. Los guardias fueron derribados. Los drones fueron hackeados. Los civiles pintaron el rostro de Carson en las paredes con fuego. La nave de Rayna giró sin control. La semilla, debilitada por el contragolpe psíquico de su supresión fallida, intentó retirarse, pero era demasiado tarde. Desde la superficie de la Tierra, un cañón de plasma robado disparó. Un impacto directo. La semilla tembló. Sus pétalos se colapsaron. Su brillo parpadeó. Cayó. No destruida, pero rota. Rayna sonrió a través de la sangre en su boca. Supongo que los humanos no son tan tontos como pensabas. Perdió el conocimiento antes del choque. De vuelta en la Tierra, Merrick observaba desde una vieja transmisión por satélite. Vio caer la semilla. Vio los incendios encenderse en cúpulas, zonas y ciudades. Pon a todos en movimiento, le dijo a Vera. La guerra no ha terminado, pero ahora tenemos algo. ¿Qué es? Preguntó ella. Él miró hacia la pantalla. Impulso. El mundo estaba en llamas. Y por una vez, no era porque el imperio lo hubiera ordenado. Era porque la Tierra finalmente se había levantado. Después de que la transmisión de Rayna rompiera el silencio, cada ascua enterrada de rebelión se reavivó. Los disturbios no estaban coordinados. Eran caóticos, furiosos y a menudo suicidas. Pero estaban en todas partes. Ciudades que habían obedecido al imperio durante años de repente se volvieron hostiles. Los drones eran emboscados con explosivos caseros. Las torres de vigilancia caían. Los civiles abrumaban a las unidades de patrulla con puños desnudos y cuchillos robados. El miedo que había gobernado la Tierra desde la rendición fue reemplazado por otra cosa. Rabia. En el anillo industrial de Sudáfrica, Merrick estaba de pie sobre un convoy calcinado de transportes imperiales derribados, gritando en un megáfono hecho con piezas recuperadas. Creen que nos destrozaremos entre nosotros, que estamos demasiado rotos para luchar como uno solo. Pues demuéstrenles que se equivocan. No luchen por naciones. No luchen por banderas. Luchen por su maldito derecho a respirar sin pedir permiso. Detrás de él, docenas de combatientes rugieron. Algunos con viejo equipo militar, otros con uniformes de trabajo manchados de aceite y sangre. Sus armas no coincidían, y la mitad de ellos no sobreviviría a la semana. Pero no importaba. La resistencia ya no era un susurro. Era un grito. Pero lejos del caos, en los santuarios sellados bajo el Himalaya, el imperio observaba y sonreía. El alto administrador Cal estaba en la estéril cámara de observación del comando terrestre del imperio, viendo cómo los fuegos se elevaban a través de las transmisiones por satélite. Su expresión era fría, calculadora. En la pared detrás de él, el sigilo alienígena del imperio pulsaba con una luz suave. Kes, su asistente, entró con una tableta de datos. Disturbios en 33 sectores, pérdidas de drones del 18%, las tasas de cumplimiento neural están cayendo. Cal asintió lentamente. Deja que ardan un poco más. Luego, ejecuta la directiva Z. Kes se tensó. Eso no estaba autorizado. Lo está ahora. Pero la directiva Z es una anulación total por terror. Sé exactamente lo que es, espetó Cal. Y maldita sea si dejo que este planeta se deslice hacia una rebelión total. Se giró hacia el centro de la cámara, donde un pequeño pedestal sostenía un orbe brillante que pulsaba lentamente. Dentro de él, una semilla artificial, el florecimiento de singularidad,
el arma final del imperio contra la desobediencia planetaria. No una bomba, un reinicio. El florecimiento no estaba hecho para matar a todos los humanos. Estaba diseñado para colapsar toda la infraestructura sintética de un planeta y sobreescribir la biosfera con ADN codificado por el imperio. Las máquinas de la Tierra, las redes e incluso sus bacterias serían reestructuradas. Lo que sobreviviera sería optimizado. Lo que no, era irrelevante. Prepara el florecimiento para la integración planetaria, ordenó Cal. Deja que los rebeldes griten. Deja que ganen sus pequeñas batallas. Cuando el florecimiento sea activo, no quedará ni una maldita cosa por la que luchar. Kes dudó. ¿Qué hay de las ciudades bajo control del imperio? Los ojos de Cal eran inexpresivos. Ya están perdidas. Kes no volvió a discutir. Mientras tanto, bajo los restos destrozados del escudo celeste de Nairobi, Raina entró cojeando en una tienda médica de la Resistencia. Tenía la cara medio quemada, el brazo izquierdo roto y sus pulmones traqueteaban por el choque. Pero estaba viva, y la tierra conocía su nombre. En el momento en que entró, la gente se puso de pie. Nadie dijo nada. Solo miraron. Algunos saludaron, otros simplemente asintieron. Para ellos, no era solo una superviviente. Era un símbolo. Una mujer que una vez vistió la plata del imperio, ahora goteando sangre, arrastrando el futuro detrás de ella como una bandera. Merrick llegó minutos después, con los brazos cruzados y la mirada inquisitiva. «Te ves fatal», dijo en voz baja. «He estado peor», respondió Raina. Él le tendió una tableta de datos. «Encontramos algo. Código profundo del imperio». Un satélite interceptó una señal de ráfaga vinculada a algo llamado activación del florecimiento. La sangre se le heló. «El florecimiento», graznó ella. «¿Lo conoces?» Ella asintió una vez, lentamente. Era un prototipo. El peor tipo de sistema de seguridad, diseñado no para destruir a la humanidad, sino para reemplazarla. Convierten tu ADN en otra cosa. Algo que obedece. ¿Cómo lo detenemos? No se puede, susurró. No si lo lanzan. Un silencio sombrío cayó. Luego habló Merrick. ¿Y si lo tomamos antes de que lo desplieguen? El rostro de Raina se endureció. ¿Estás hablando de atacar la bóveda? Él asintió. Ella tragó saliva. La bóveda era la instalación del imperio más defendida en la Tierra, oculta bajo el Himalaya, protegida por robots centinela, barreras psíquicas y leales criados específicamente para morir antes que desertar. Albergaba la tecnología del imperio más peligrosa de la Tierra. Entrar sería un suicidio, lo que significaba que tenían que hacerlo. 3 días después, un equipo de 50 combatientes de la Resistencia estaba dentro de una caverna cerca de la base del Himalaya, vestidos con armaduras robadas del imperio y trajes de poder unidos con cables y maldiciones. Raina estaba al frente, con el casco bajo un brazo y un rifle de plasma en el otro. A su lado, Merrick ajustaba su lanzador de pulso, con el rostro tranquilo pero los ojos agudos. «Esto es todo», dijo. «Entramos. Tomamos el núcleo del florecimiento. Y acabamos con esto». Una joven en la parte de atrás, de apenas 20 años, preguntó lo que todos los demás pensaban. «¿Y si no podemos?» Raina no se inmutó. «Entonces moriremos asegurándonos de que ellos tampoco puedan usarlo». El equipo se movió como fantasmas a través de los túneles de hielo. Evitaron las primeras estaciones centinela usando identificaciones robadas del imperio, pero la bóveda no tardó en darse cuenta de que la brecha no era rutinaria. Las alarmas chirriaron. Las torretas emergieron de las paredes. Los amortiguadores psíquicos zumbaban en el aire, tratando de fracturar el pensamiento, y aún así siguieron avanzando. Los pasillos de la bóveda eran alienígenas, no construidos por manos humanas. Las paredes se movían sutilmente, respirando como carne. Las puertas respondían a las ondas cerebrales. Cada paso era como caminar a través de un sistema nervioso vivo. El equipo de Raina perdió a 7 en la primera oleada de fuego de respuesta. 10 más cayeron en el corredor psíquico, con los cerebros licuados por la sobrecarga sensorial, pero llegaron a la cámara del núcleo. El florecimiento estaba dentro,
una esfera cristalina flotando en un campo de gravedad artificial. Su energía pulsaba a través de la cámara, zumbando con una amenaza silenciosa. Protegiéndolo había una figura humanoide. No era Cal, no era Kes. Un custodio, parte biológico, parte máquina, completamente imperial. Su voz no era ni masculina ni femenina. Ustedes no pertenecen aquí. Raina levantó su rifle. Tú tampoco. Se movió más rápido que cualquier cosa que hubiera visto. 2 de su escuadrón murieron antes de que pudieran gritar. Pero Merrick disparó el lanzador. La explosión derribó al custodio, aturdido, no muerto. Raina corrió. El florecimiento brillaba. Listo para la activación. Estrelló el dispositivo de anulación que Merrick había construido contra la consola. La cámara aulló. El florecimiento tartamudeó. El custodio gritó, no de dolor, sino de rabia. Raina presionó el gatillo final. Un bucle de retroalimentación recorrió los sistemas de la bóveda. Las luces explotaron. La gravedad falló. Las paredes se convulsionaron como una bestia moribunda. Agarró el florecimiento, su superficie quemándole la piel, y se giró. Merrick, vete. Él no dudó. Corrieron. Detrás de ellos, la bóveda comenzó a colapsar. La montaña retumbó sobre ellos. Los satélites parpadearon y se apagaron. Cada señal que el Imperio usaba para controlar la Tierra comenzó a fallar. El florecimiento estaba desactivado. La Tierra seguía siendo humana. Lo llamaron el largo silencio. Durante 72 horas después de que el florecimiento fuera desactivado, los cielos sobre la Tierra permanecieron oscuros. Sin drones, sin transmisiones, sin patrullas de control zumbando en la atmósfera superior. Solo estrellas, sin filtrar e intactas. Algunos creían que el Imperio se estaba reagrupando para un ataque masivo de represalia. Otros temían que ya estuvieran entre ellos, planeando algo peor. Pero Merrick sabía la verdad. No están acostumbrados al fracaso, le dijo a Raina mientras se sentaban en el borde destrozado del cráter de la bóveda. El humo todavía se elevaba de la montaña colapsada detrás de ellos. Están esperando, tratando de decidir si la Tierra vale el costo. Raina no respondió al principio. Su piel todavía estaba quemada por el núcleo del florecimiento. Sus costillas no se habían colocado correctamente. Su brazo estaba en una férula hecha con un rifle imperial astillado. Y sin embargo, parecía más fuerte que antes. Si no vienen, dijo finalmente, eso no significa que hayamos ganado. Solo significa que somos la lección de la próxima vez. Merrick asintió lentamente. Entonces, prepararemos a la Tierra. La resistencia no desapareció con el silencio del Imperio. Se adaptó. Las células de la resistencia formaron un consejo temporal. 12 líderes de las regiones más grandes, representando a personas que una vez ni siquiera hablaban el mismo idioma, y mucho menos compartían confianza. Se llamaron a sí mismos la Coalición de la Llama. Enviaron mensajes al espacio profundo, declaraciones encriptadas a otros mundos esclavizados de que el Imperio podía ser resistido, que el veredicto había caído, que la Tierra había sangrado y sobrevivido. No pasó mucho tiempo antes de que regresaran las transmisiones. Desde Marte, donde ingenieros supervivientes habían construido un interruptor de apagado en una plataforma minera del Imperio y la habían convertido en una improvisada máquina de guerra. Desde Europa, donde trabajadores clonados se habían rebelado y tomado un biolaboratorio. Desde el cinturón, donde naves renegadas con cascos negros y orgullo humano en su núcleo susurraban un nombre. Carson. Se había convertido en más que un general. Era una leyenda. Pero las leyendas no terminaban las guerras. Las armas sí. Y el Imperio no se había ido. El silencio terminó el cuarto día. Muy por encima de la órbita de la Tierra, se abrió una grieta en el espacio, retorciendo las estrellas en una espiral de luz antinatural. El Imperio había regresado, pero no con una flota. Con una sola nave, masiva, silenciosa, plateada y dorada, su nombre grabado en su casco, el carro del origen. Raina, de pie en lo alto del nuevo puesto de vigilancia de Nairobi, observó su llegada con los ojos entrecerrados. ¿Qué es eso?, preguntó alguien. Una advertencia,
respondió ella. Esa nave no viene a luchar. Viene a hablar. Y habló. El cielo pulsó en azul. Luego se reprodujo un mensaje. No a través de radios o satélites. A través del pensamiento. Cada humano, cada hombre, mujer y niño lo sintió. Hemos observado. Hemos medido. Mataron a nuestra voz. Rompieron nuestra semilla. No serán corregidos. No son salvables. Así que ofrecemos un regalo. El único regalo que queda para su especie. El olvido. Luego, silencio. Raina apretó los dientes. Sin flota. Solo juicio. Se volvió hacia Merrick. Van a cristalizarnos. Un solo disparo. Aniquilar la biosfera. Sin invasión. Sin discursos. Merrick no se inmutó. Entonces disparamos primero. Le entregó una llave de lanzamiento. La coalición había estado construyendo algo en silencio bajo los restos del proyecto orbital de Carson. Una vieja plataforma de cañones de la Flota Negra, apenas funcional, pero modernizada con todo lo que les quedaba. La arcada del martillo. No estaba hecha para ganar guerras. Estaba hecha para abrir un agujero, solo uno. La plataforma de lanzamiento se abrió sobre el ecuador. El carro del origen comenzó a cargar. Un halo de luz blanca se formó alrededor de su base. La gravedad se distorsionó en todos los continentes. Los pájaros cayeron del cielo. Los océanos comenzaron a temblar. Pero el martillo disparó primero. Una única lanza de plasma de cobalto surgió hacia arriba, envuelta en una armadura magnética, moviéndose más rápido que la luz y el calor combinados. Golpeó la parte inferior del origen justo cuando se preparaba para disparar. La explosión fue silenciosa, pero la onda de choque no lo fue. Cada ciudad la oyó como si el cielo gritara en agonía. El carro se agrietó, luego se rompió. No ardió. Se plegó, colapsando sobre sí mismo en un estallido negro que absorbió sus propios escombros, desapareciendo en el vacío. Por un momento, las estrellas parpadearon. Luego, la tierra volvió a estar en calma. La guerra había terminado. No hubo desfiles, ni rendición formal. El imperio no envió otra nave. No volvieron a hablar. Fue como si simplemente se hubieran dado la vuelta. No derrotados, sino repelidos. Y quizás, por ahora, eso era suficiente. Un mes después, Raina estaba de pie ante un campo de estatuas rotas, efigies del imperio que una vez se alzaron sobre la cúpula de Nueva York. Ahora yacían en ruinas. A su lado, unos niños pintaban el nombre de Carson en las paredes en carmesí y plata. Se giró cuando Merrick se acercó con una tableta satelital en la mano. Otra señal de Marte, dijo. Quieren que les enviemos copias de seguridad genéticas. Aparentemente, el imperio quemó sus bancos de recuperación antes de retirarse. Raina asintió. La enviaremos. Él hizo una pausa. Y está esto. Le mostró una transmisión. Una sola voz. Masculina, cansada, humana. Si están ahí fuera, Tierra, Europa, Marte, yo estaba en el Thresher. Sobrevivimos. Los escombros del veredicto nos lanzaron más allá de Saturno. Encontramos refugio en una luna errante. No sé si Carson lo logró, pero vi sus últimas órdenes. Vi por lo que murió. Estamos volviendo a casa. Raina se quedó mirando la pantalla. No lloró. No habló. Solo asintió una vez, con firmeza. Luego miró hacia las estrellas. Carson había encendido la cerilla. Raina había llevado la llama. Ahora la tierra ardía con memoria, no de dolor, sino de propósito. Y la galaxia nunca olvidaría al mundo que se atrevió a negarse.